Estamos en comunicación ya con Nicolás Tereshchuk. Él es politólogo, pero además es parte del Instituto Argentina Grande. Nicolás, aquí te saludamos. Mi nombre es Gervasio Muñoz. Silvano Pascuso, Santi Adano para Radiográfica. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. Hola, ¿cómo están? Buen lunes, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Nicolás, vamos a ir por parte. La idea es charlar contigo acerca de dos cosas. En principio, un informe que sacó el Instituto Argentina Grande acerca de varias cosas, eh, pero haciendo foco en el consumo del modelo económico de Milei. Comentábamos hoy algo interesante acerca de la baja de consumo en alimentos y el aumento de consumo en bienes durables, por ejemplo, lo que está sucediendo con los autos. Esto es un dato mío. ¿Qué hay para decir, Nicolás, acerca de lo que está sucediendo con el consumo y, por lo tanto, del modelo económico de Milei? Bueno, mirá, ahí vos comentabas recién, bueno, el Instituto Argentina Grande somos un grupo de profesionales, nos convocó, nos nuclea un poco el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, para pensar ciertos temas y tener Ajá. el pulso sobre ciertas cuestiones que están pasando. En este caso, sacamos un indicador sobre consumo, que digamos, se hace en base a varios otros indicadores de consumo que hay. Y una de las conclusiones que sacábamos ahí es, uno puede ver en esas dos canastas que vos mencionabas, una canasta de bienes no durables, es decir, alimentos y otros, Ajá. y una canasta de bienes durables, ¿sí? Que podrían ser, vos mencionaste automóviles, podrían ser electrodomésticos y otros, Sí. donde cuando uno ve los datos ve que en el marco de una caída del consumo, digamos, en el promedio, ¿sí? Uno puede ver esta caída a lo largo del último año, sí puede haber distintos comportamientos, que es esa caída, esa canasta de consumo de bienes no durables, y Ajá. alimentos y medicamentos principalmente, en pisos desde el año 2016. O sea, no de los registros que uno tiene de ese indicador que generamos desde el año 2016, que no está tan bajo ese consumo. Ahí uno puede recordar, o habrán podido ver otros datos y noticias sobre pisos de niveles de consumo de carne, de Así es. leche, de yerba y de muchos productos esenciales, o la pertinaz, digamos, caída que hay en los niveles de consumo masivo en supermercados y en otros comercios de cercanía, que, bueno, en la última medición había, creo que, subido un poquitito, apenas por encima de cero, ¿sí? Después de 15 meses. Ujú. O sea, ahí uno ve por un lado eso, y por el otro lado los bienes de consumo durables en un alza que uno podría registrar que es la mayor desde el año 2018, ¿sí? Ujú. Para mostrar cuando uno ve el gráfico de esa suba de los bienes no durables, uno puede ver también que es menor que aquella que se generó en los años 17 y 18, si ustedes se acuerdan, cuando el momento, digamos, de auge del gobierno de Mauricio Macri, donde hubo, con respecto al año 2016, una baja de la inflación, donde también hubo un retraso del tipo de cambio, Sí. digamos, si había acceso más fácil a ese tipo de cambio, más barato. Bueno, eso generó una especie de burbuja ahí que también se tradujo en el aumento del consumo de estos no durables. Esta suba es menor que la de aquella vez. Es como si se produjera en esta variable, cuando la mira, un mini 2017, ¿sí? Ujú. Pero que mirando estas dos variables, digamos, lo que tenemos es esta idea de fragmentación, es decir, si uno lo pudiera relatar, familias que no están llegando a cubrir lo básico, o que no están llegando a ahorrar absolutamente nada a fin de mes, y la diferencia con aquellas que eventualmente sí están superando ese umbral y que rápidamente pueden convertir esos pesos que les sobran, sean 1000 o más,
en unos dólares baratos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces rápidamente pueden traducir o pueden apostar a traducir ese excedente en este aumento de este consumo de no durables. Yo lo pensaba de otra manera. Uno ve cómo merma el turismo interno, ¿sí? O sea, a las familias les cuesta más, o también uno ve que si hay turismo interno es con menores gastos, es más gasolero si se quiere, con menos salidas a comer afuera, con menos gastos, menos días de hotel, etcétera, etcétera. Y aquellas familias o personas que sí logran que les sobre un poco de pesos, lo pasan rápidamente a este dólar barato y eventualmente se van a veranear afuera, ¿sí? Se van a consumir o a crear trabajo en Florianópolis, qué sé yo. Sí. Entonces, esta escena sobre el consumo fragmentado, bueno, da para pensar varias cosas, ¿no? Podría traducirlo también en otras situaciones que están produciendo que en los ámbitos, en el ámbito productivo, en el ámbito educativo, en distintos ámbitos sociales, en el ámbito federal, es decir, regiones que se ven, claro, que pueden llegar a verse impulsadas por alguna de los sectores, entre comillas, que le puede estar yendo bien con este modelo, contra las que le va mal, o sea, digamos, uno podría decir fragmentación en muchos aspectos. No puede pensar que es un modelo que donde toca fragmenta, y donde toca va a haber alguien que puede encontrar una ventaja y otro que está encontrando una fuerte desventaja. Es interesante eso, me imagino que una de esas fragmentaciones puede ser el trabajador privado y el trabajador del Estado. Cuando uno ve en el informe que hiciste cuál fue la evolución del salario del sector privado y del sector público, lo que se ve es que, como ustedes dicen, si bien en marzo perdieron todos, lo que sí se puede ver es que el sector privado se mantiene algo estable, a diferencia del sector público que perdió muchísimo, ¿no? De acuerdo con lo que vos decís, o sea, me parece que esta digamos, vector de interpretación, digamos, estos anteojos que nos estamos poniendo a partir de esta idea del consumo, y este indicador del consumo, por ahí lo podemos ir llevando a distintas situaciones, ¿no? Esto que mencionabas de los distintos niveles de salario en función en qué lugar del mercado de trabajo uno se encuentre, o si uno es formal o es informal, claro. Y eso siempre fue parte de una fragmentación, pero hoy quizás lo es mucho más. Si son hogares de jefatura masculina o de jefatura femenina, cuando uno ve algunos indicadores, nosotros estuvimos también trabajando sobre estos datos que surgen de la encuesta permanente de hogares, donde se consulta sobre estrategias de las familias para complementar sus ingresos monetarios. Sí. Y las familias en la encuesta mencionan si tuvieron que vender ahorros, si tuvieron que vender bienes o propiedades, elementos que tienen, de la que son dueños, o si tienen que recurrir a endeudamiento con entidades financieras o con familiares. Cuando uno ve esa información, por un lado ve que cada vez más familias están teniendo que recurrir a este tipo de estrategias del hogar para poder llegar a fin de mes y complementar sus ingresos monetarios, pero a su vez cuando uno mira ahí adentro ve que los hogares de jefatura femenina son los más perjudicados. Hay niveles, a esto que te referís, de hogares que gastaron ahorros para llegar a fin de mes. Estamos hablando de niveles muy parecidos, por lo que dice el informe, al segundo trimestre del 2020, ¿no? Sí, o sea, en este reporte que nosotros sacamos podemos ver que la cantidad, digamos, de hogares que están utilizando alguna de este tipo de estrategias que yo mencioné recién para tener que llegar a fin de mes son más que en la pandemia, que están teniendo, insisto, que endeudarse o que vender ahorros o que vender cosas que tienen en la casa. Y dentro de esos dos universos, digamos, hogares que tienen que recurrir a estas estrategias y los que no, a su vez, ¿qué pasa dentro de estos hogares? Y hay algunos hogares más perjudicados o más vulnerables, que son estos de jefatura femenina. Uno podría seguir pensando esto de una situación económica o un modelo económico que deja mucho librado a esa fragmentación, ¿sí?
a, Exacto. a distintas suertes según donde cada quien se ubique, ¿no? El informe es muy interesante, pueden verlo en las redes del Instituto Argentina Grande. Lo que te quiero consultar, Nicolás, es Mm, en función de estos informes que elaboraron, ¿cuál es la relación con el voto? ¿Qué es lo que estás mm. viendo vos? No quiero, por supuesto, que le encontremos la vuelta a tiempos tan complicados y tan raros, pero sí, eh, cuando vos mirás de cerca estos datos y cuando además sos un analista respecto a el clima político, ¿qué vínculo, cómo vinculás estos números, estas economías tan fragmentadas, estos modos de vida tan fragmentados con lo que está sucediendo en el ámbito electoral? Mira, ahí, bueno, es una pregunta por Sí. un lado, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, siempre las motivaciones del voto son algo muy complejo. Por otra parte, eh, también tomar en cuenta, digamos, la situación, vos mencionaste tiempos raros, tiempos, la verdad que, digamos, los cambios acelerados que estamos viviendo en términos, cualquier ámbito social son probablemente, digamos, los más rápidos que hemos visto en nuestras vidas, ¿no? Ujú. En términos de los cambios tecnológicos, los cambios de las relaciones entre las personas, los cambios de relacionarse, los cambios de cómo se conforman las vidas personales, las familias, cómo nos informamos, los cambios que están ocurriendo en el mundo de manera muy acelerada, políticos, geopolíticos, los discursos, los tipos de discursos que circulan. Bueno, podría prácticamente estar todo el día para que tratemos de recordar qué cosas pasaban hace 4 o 5 años y qué cosas ocurren ahora, ¿no? Ujú. Y eso es realmente muy impactante. Pero yendo a esto que mencionaba recién, bueno, uno podría ver algo de esto eh, en el mapa electoral, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, donde había, donde digamos, fue un poco una especie de vuelta de las clases sociales, ¿no? Ajá. Cuando decíamos que una de las características que estaban complejizando el análisis político habitual, dado que el voto de Javier Milei en el año 23 tenía una característica muy particular que parecía ser, eh, digamos, mucho más, vamos a decirlo así, inmune a los ingresos o a las clases sociales que otros tipos de votos, cuando uno miraba estudios donde veía que el voto del peronismo era mayor siempre en los lugares, los territorios de menores ingresos, donde uno veía que el voto de la candidata del macrismo era siempre mayor en aquellos lugares, territorios de mayores ingresos, y donde veía que el voto de Javier Milei no parecía moverse por eso, era transversal, o Ujú. tenía un nivel de votos, digamos, parecido en los territorios con bajos ingresos y en los territorios con altos ingresos, y ahí aparecía estas otras variables importantes para el voto de Milei, como eran el género, ¿sí? Donde parecía tener mucha más atracción entre los varones, Sí. y donde parecía tener mucho más atracción, bastante más atracción en general entre los jóvenes, en general, pero por supuesto que mucho más entre los varones jóvenes, ¿sí? Como que aparecían estas otras variables que no eran el nivel de ingresos en la clase social, sino estas otras que por ahí no eran tan importantes para las otras fuerzas políticas. Bueno, uno puede ver en el mapa electoral de la ciudad de Buenos Aires que ese voto cambió un poco de forma, fue más sensible a, digamos, al nivel de ingresos de cada uno de los barrios y de las comunas de la ciudad, digamos, como uno podría decir, todavía falta mucho para ver cuál es esa mutación, pero como antecedente, yo recordaba un poco los análisis que hubo en los años 90, Ujú. un análisis muy clásico sobre eso fue del sociólogo Ricardo Sidicaro, que cuando fue la reelección de Carlos Menem en el año 95 hizo un análisis
un poco para explicar que la cantidad de votos, el porcentaje de votos que había obtenido Carlos Menem en 1989 era bastante similar a la cantidad y el porcentaje que obtuvo en 1995 en su reelección, pero que la composición de ese voto había mutado y que de alguna manera había cambiado de piel y de un voto muy popular, digamos, en el 89, había tenido otro tipo de voto donde los sectores medios trabajadores y de clase media, media baja, se habían fugado, pero sostenía un voto de clase, digamos, clases medias altas y un voto de clases muy bajas. Con esa composición había armado una cantidad similar de votos. Uno podría pensar, y creo que habría que seguir viéndolo, porque esto, digamos, yo también me niego un poco a sobreinterpretar un voto de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, para legisladores de la ciudad, digamos, y extrapolar eso a toda la situación de toda la Argentina o a la situación global, sino que más bien pensarlo como pistas, como cuestiones a seguir analizando, investigando y poniendo el foco, pero uno podría pensar que en el marco de esta fragmentación que estamos viendo, digamos, de algunos de los indicadores que vimos antes, que también lo planteamos como pistas, como cuestiones a hacer foco, y creo que nos sirven por ahí más por lo que nos hacen reflexionar que por el dato en sí. Un dato en sí suelto nunca dice nada, sino que es importante lo que nos hace pensar y lo que podemos a partir de eso seguir investigando. Bueno, en este caso podríamos llegar a pensar o preguntarnos si no está habiendo un cambio de piel en parte del voto de Javier. Tal cual. Sé que seguís mucho lo que sucede con los fenómenos de ultraderecha en Estados Unidos, en el mundo. Y hay una discusión, Nicolás, que tiene que ver con discutir acerca de si estamos en una etapa pretotalitarista, si se le puede decir fascismo o no. Esto que vos planteabas y que lo hemos charlado en otras ocasiones acerca de que los gobiernos o los proyectos políticos de ultraderecha tienen primero un apoyo muy fuerte de varones jóvenes. Entonces, lo que aparece es primero, ¿qué valor crees que tiene esa discusión? ¿No? Me parece que ahí hay algo para que nos cuentes. Y segundo, ¿qué pensás vos ya sobre esto, ¿no? Sobre hacia dónde va el modelo de las ultraderechas, por lo menos en Latinoamérica, como para no generalizar tanto, ¿no? Mira, a mí me parece que es súper pertinente pensar en eso, porque dentro de los cambios estos acelerados que estamos viendo está la cuestión de la democracia. Está la cuestión de cómo sigue el vínculo entre capitalismo y democracia. A partir de las transiciones a la democracia en nuestra región, en América Latina, en Sudamérica, en los años 80, ese maridaje, digamos, entre unas formas de capitalismo y unas ciertas formas de democracia, bueno, fueron tomando formas y fueron cambiando, pero iban juntas, ¿sí? Eso también coincidió con el auge de la globalización. Ahora estamos viendo una desescalada de la globalización, una retracción de la globalización tal como se pensó, y también una especie de desenganche, o podríamos pensar que hay un desenganche entre las formas de democracia liberal y ese capitalismo, digamos, como si como el flan con dulce de leche van a seguir juntos, o el dulce de leche va por un lado y el flan va por el otro, o si va a ser un flan con chimichurri. Pero quiero decir, más allá de la metáfora astronómica, de si va a seguir existiendo ese vínculo entre democracia liberal y algunos grados o formas, que siempre en América Latina tuvo distintas formas, formatos. Guillermo O'Donnell le llamaba, bueno, era otro animal, le llamaba democracia delegativa, algunos le llamaron que eran populismos, otros, bueno, que otros politólogos estudiaron en el sentido que las instituciones en nuestra región no tienen la fuerza para constreñir a los actores como si la tenían justamente en Estados Unidos y en Europa, y que eran institucionalidades débiles o baja institucionalidad, pero aún así uno podía decir, bueno, van juntas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, digamos, con estos fenómenos de derechas radicales, es que eso por lo menos está en cuestión.
en que, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos, donde una persona solamente por un tatuaje que tiene se la puede detener y deportar, como está ocurriendo por el tipo de tatuaje que tiene. Bueno, eso por poner un solo ejemplo es algo que hace pensar que eso está muy en cuestión. Te bajo un poquito. Sí. Vos ponés el ejemplo ese, pero para bajarlo a lo que sucede todos los días, lo que es noticia permanentemente, ¿es un principio de un gobierno totalitario la represión a los jubilados o forma parte de lo que hace cualquier gobierno neoliberal y en realidad otras cosas forman parte de un gobierno totalitario? Por supuesto que sí, y que creo que es válido pensarlo de esa manera. Creo que es válido pensarlo de esa manera, que no hay que tener, digamos, después aparecen estos debates acerca de, bueno, qué etiqueta se le pone, esto es va hacia un fascismo. No es un fascismo, porque el fascismo es una categoría que en los años 30, etcétera, etcétera. Yo tomo algunos indicadores para eso. Algunos de los te digo noticias de los últimos días. Algunos de los catedráticos, digamos, de los científicos más reputados en los Estados Unidos, de las universidades más importantes de Estados Unidos, que se dedican a estudiar el fascismo y los fascismos, varios de ellos decidieron irse de los Estados Unidos y anunciaron que se iban de los Estados Unidos porque esto que ellos estudian en los libros se está pareciendo demasiado a lo que están viviendo en la realidad, y entonces deciden que para conservar su libertad de cátedra, su libertad de pensar, su libertad, digamos, de expresarse, prefieren hacerlo desde otro país. Historiadores, algunos de los más importantes historiadores sobre los fascismos clásicos, digamos, empezaron algunos de ellos diciendo que era una exageración o que no era correcto llamar a algunos de estos regímenes como fascistas, y después empezaron a revisar esa posición. Y después está otro elemento que me parece que es interesante, que es cómo esto puede llegar también a ser usado o a hacerle sentido a ellos no sé mismos. Si a mucha, pero a alguna gente, digamos. Uno veía las protestas que se dieron bastante masivas, bastante me estoy quedando corto, masivas, digamos, para lo que es Estados Unidos. No sé, más o menos cada mes hay una protesta que por lo menos está en mes y medio, en 1.000 o 1.200 localidades de los 50 estados de Estados Unidos para protestar contra el desmantelamiento del Estado y el retroceso en libertades civiles en Estados Unidos. Y muchas de esas personas utilizan carteles que dicen que ese gobierno que tienen es fascista y que quieren detener al fascismo. Y lo usan como se usan las palabras en política también. Se usan, se toman, y cobran vida propia, ¿no? Eventualmente, si sirven para pensar o para hacer sentido o para hacer política, a mí me parece que pueden ser útiles. Por supuesto que es parte de un debate, pero creo que no hay que tenerle miedo a pensar este tipo de cosas porque están muy sobre la mesa. Claro, están muy claras. Vos mencionaste recién algo que nunca vimos en democracia, que es que personas que están protestando pacíficamente se las reprima sistemáticamente, digamos, de manera sistemática, y que se reprima a periodistas de manera sistemática, y bueno, eso es evidentemente un retroceso democrático. Después estará a ver qué repercusión tiene eso en todo el cuerpo social o en toda la sociedad o en qué parte de la sociedad, pero no por eso creo que hay que seguir debatiéndolo y mostrarlo y señalarlo. Me parece que también es un tema de preocupación porque estamos charlando de esto de los jubilados acá con vos, y ayer lo mencionó el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, la situación de los jubilados, como que no es una cuestión que nos preocupe solo a vos y a mí. Nicolás, Silvano te va a hacer una pregunta también. Sí, Nicolás, mucho gusto. Silvano Pascuso te habla. Quería preguntarte sobre el lado contrario de la balanza, que es el llamado campo nacional popular. Frente a esta situación política que recién describís, frente a los efectos de esta política económica, ¿no?, que afectan fundamentalmente a los sectores populares y a los sectores trabajadores,
¿Cómo ves vos no voy a hablar de oposición porque la oposición es muy diversa, pero cómo ves vos al campo nacional y popular y qué perspectivas te parece que tiene en los próximos meses? Mira, a mí me parece lo que también ustedes verán, que bueno, el peronismo o el campo nacional popular está en una situación de mayor debilidad, está en una situación de fragmentación y está en una situación de justamente tener debates internos y de tener debates a su vez sobre cómo es, digamos, son varios debates a la vez. El primero es que el diagnóstico sobre qué está ocurriendo o no. Por supuesto que también hay un debate sobre qué ocurrió en el pasado, que a mí me interesa un poco menos, creo yo, qué es lo que ocurrió en el pasado, pero sí hay un debate sobre qué está ocurriendo, qué es este gobierno de Milei, qué dinámicas tiene, lo estuvimos charlando recién, y poder diagnosticarlo bien, qué está ocurriendo con la sociedad, cuáles son esos cambios, que insisto, son muy acelerados, qué está pasando con la representación política y los cambios y las mutaciones que siempre tiene la representación política, y a su vez hay un debate sobre cómo seguir, digamos, cómo son los mejores planteos, cómo son los mejores liderazgos, cómo son los mejores mensajes, cómo se continúa. Y todos esos debates se están dando al mismo tiempo. Yo sí creo, digamos, no creo que esos debates que se están dando al mismo tiempo se puedan tapar, ¿sí? Van a seguir surgiendo y van a seguir apareciendo. Lo que creo que debería pasar y lo que creo que la dirigencia debiera poder conectar también es cómo, digamos, cómo transitar, digamos, las mejores formas de cómo transitar esos debates que se están dando todos al mismo tiempo en un periodo de tanta agresividad hacia los que siempre han sido las bases de ese sector, ¿no? Y que siempre se ha querido representar y que se busca representar y que están buscando una representación y que están buscando una voz, están buscando a alguien que le dé voz a lo que les ocurre en muchos sectores sociales, están buscando a alguien que pueda conectar con un cierto mensaje y también con una cierta forma de vinculación. Si vos me preguntas a mí, dentro de todas esas discusiones que se dan, yo creo que hay mucha discusión sobre si los mensajes y los programas debieran ir más hacia la izquierda, por llamarlo de algún momento, o hay un diagnóstico que indica que el peronismo se conservadorizó un poco. Hay otros debates que piensan lo contrario, que no, digamos, debiera poder conectar con otros sectores, empresarios o con otros territorios de la Argentina donde pasan otras cosas, o sea, que se pasó hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que es más que de mensaje y de programa. Creo que el problema que está teniendo el peronismo en este momento, el campo nacional popular, es más de tipo organizativo y más de cómo se despliega la práctica de la política y la práctica de la representación. Es decir, más que la pregunta por si el peronismo se pasó no sé cuántos pueblos hacia la izquierda, no sé cuántos pueblos hacia la derecha, creo que sería importante pensar cómo el peronismo puede ser más cercano, puede ser más capilar, puede ser más, tener una voz más fuerte y tener más vitalidad. Lo que estás planteando es que en realidad hay una crisis de conducción de liderazgos, no tanto de programa. Vos decís lo del liderazgo, yo creo que eso se está dando de por sí, o sea, hay una discusión sobre cómo son, digamos, cómo sigue el peronismo. Y cuando hay una discusión sobre cómo sigue el peronismo, siempre hay discusiones sobre liderazgos. Eso está claro, no es que lo estoy diciendo yo, sino que está ocurriendo. Sí. Que hay, los dirigentes tienen discusiones sobre cómo es la mejor forma, cuáles son los mejores líderes para ese momento. Eso siempre se da y siempre ocurre cuando hay derrotas. Sí. En este caso, yo estoy planteando otra cuestión, que es, por supuesto, que lo que se lleva adelante lo tienen que llevar adelante dirigentes y personas que se comprometan, y ahí aparece la cuestión de los liderazgos. Pero yo estoy diciendo,
que no estaría bueno cambiar de liderazgo, pero que las formas organizativas siguen siendo las mismas. Es decir, muchas veces cuando el peronismo cambió de piel para seguir adelante, esto pasó varias veces a lo largo de su historia, cuando fue gobierno las primeras veces de la mano del Perón, cuando tuvo que ser resistencia, uno podría pensar que hubo cambios en los mensajes, pero sobre todo hubo cambios organizativos, cómo transitó todo ese largo periodo y donde las organizaciones sindicales fueron importantes en un momento, las agrupaciones juveniles y muchas de ellas guerrilleras en su momento también fueron importantes en otro momento, y cómo también lo que ocurrió en los años 80, cómo empezó con un tipo de formato organizativo del peronismo donde los sindicatos eran muy importantes y después pasó a ser otra forma de organización, más territorial, si se quiere, donde los dirigentes políticos más que sindicales eran los más importantes. Quizá ahora nos encontremos frente a otra disyuntiva de cambio, donde seguramente va a haber discusiones y cambios programáticos, porque el mundo cambia, porque las formas de conectar cambian, donde las formas de representación cambian, pero yo no creo que eso se arregle con un programa y un mensaje que den la tecla. Por supuesto que lo tiene que haber, no lo estoy minimizando. Pero creo que quizás sea una cuestión más de primer orden, cómo nos organizamos para estar, insisto, en el peronismo más cerca, o por decirlo de otra manera, o podría ser, bueno, ¿cómo hace el peronismo para darle más poder a las personas que quieren ser representadas, por ejemplo? Para ese poder que cada uno, que cada una tiene, pueda ponerse en valor, digamos, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con una organización que tenga un formato distinto, una forma distinta, una forma de caminar, digamos, diferente. Es interesante esto, es para otra charla más. Nicolás, gracias, che, por ayudarnos a pensar, por atendernos. Ojalá que haya otra oportunidad. Estamos terminando el programa. Mil gracias por la conversación. No, gracias a ustedes y espero que podamos charlar nuevamente cuando tengan ganas. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo grande y buena semana.